Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Sergio Jaimes Gutiérrez. Estoy cursando el séptimo semestre de la carrera de Ingeniería en Agronomía con especialidad en Fitotecnia en el Instituto Tecnológico de Ciudad Altamirano. Hoy voy a hablarles acerca del sistema de riego por aspersión, de la materia de uso eficiente del agua impartida por el ingeniero Rangel Miranda López. Para empezar, el sistema de aspersión es imita el agua de lluvia, con lo cual la calidad de la entrega y el ahorro de agua son muy superiores a lo que se logra con el aniego o la distribución por surco. En dependencia del sistema que se utilice, es apropiado para campos pequeños y grandes. Las ventajas y desventajas del sistema de riego son distintas. Las ventajas se fundamentan principalmente en dos aspectos. Uno, el control del riego solo está limitado por las condiciones climáticas, y la segunda es que la uniformidad de aplicación del agua es independiente de las características del suelo. También permite regar terrenos ondulados o poco uniformes sin necesidad de lo que ocurre en el riego por superficie. También se aprovecha más la superficie del cultivo, ya que no hay que destinar parte del suelo a canales o a sequías. Y además este riego por aspersión puede ser utilizado en una gran variedad de suelos, incluso aquellos muy ligeros o con textura arenosa, que existen riesgos cortos o frecuentes. También es un método de riego que se adapta muy bien a las primeras fases de desarrollo de los cultivos, sobre todo durante la germinación de las semillas, donde son necesarios riegos ligeros pero frecuentes, ya que esto ocurre en algunos cultivos tales como zanahoria, remolacha, etc. Y también es un método muy útil para dar riegos de socorro especialmente eficaz en la lucha contra heladas. Otra de las ventajas es que es ideal para realizar un lavado de sales, ya que tiende a desplazarse junto con el agua hasta capas profundas del suelo, quedando fuera del alcance de las raíces. También tiene una mayor posibilidad de mecanización de los cultivos, ya que se eliminan obstáculos propios del riego por superficie. Únicamente en el caso de sistemas con tubería en superficie, durante la campaña de riego dificultará la mecanización. También posibilita la aplicación junto con el agua de riego de sustancias fertilizantes y en algunos tratamientos químicos, y permite cierto grado de automatización. Se adapta a la rotación de cultivos siempre y cuando el diseño de la red de distribución se realice para el cultivo que tenga mayores necesidades de agua. Dentro de las desventajas que tiene el sistema de riego es que requiere componentes que son algo caros, como bomba hidráulica de alta presión, las tuberías, los aspersores y otros mecanismos y piezas que estaremos hablando más adelante de este video. Es necesario también un constante cuidado de la estabilidad de las presiones, del caudal de entrega en las boquillas de los aspersores, y así como limpiar los aspersores cuando se tapen, como en todo sistema de riego tecnificado. Y también en la aspersión son altas las pérdidas de agua por evaporación. También debemos estar conscientes que dentro del sistema de riego por aspersión es uno de los sistemas de riego que más agua se pierde por la evaporación, ya que al ser un sistema de riego en cierta forma por gravedad, entonces la mayoría del agua no la aprovecha el suelo, sino que se evapora hacia la atmósfera. También la constante humedad de favorece las enfermedades foliares, ya que no va directamente al suelo, a la raíz, sino que primero cae en la parte aérea de las plantas, provocando que sea un poco más susceptibles a enfermedades. Y otra ventaja es que todos los sistemas de aspersión a alta presión contribuyen a la compactación del suelo por la fuerza del impacto directo del agua sobre este. Dentro del sistema de riego también tenemos factores que debemos considerar para el diseño de un riego por aspersión, y ya que esos factores son importantes en el diseño de sistemas de rociadores,
dentro de los cuales debemos considerar la forma y tamaño del campo, la topografía del campo, si tiene en el campo muchas colinas con pendientes pronunciadas, eso también se debe tomar en cuenta. Debemos ver la cantidad de tiempo y mano de obra necesarios para operar el sistema, como cuánto tiempo y mano de obra tiene disponible, y la ubicación de la fuente de agua. Otro factor que debemos tener en cuenta es la capacidad requerida del sistema de riego, lo cual depende de los requerimientos máximos de agua para los cultivos durante la temporada de crecimiento, la profundidad máxima efectiva de la raíz del cultivo, la textura y tasa de infiltración del suelo, capacidad de retención de agua disponible del suelo y la capacidad de bombeo del pozo o pozos. Otra de las del sistema de riego por aspersión, también debemos ver los tipos y características de estos sistemas de riego por aspersión, ya que los tipos de sistemas de riego por aspersión son seleccionados e implementados de acuerdo a los criterios técnicos que se requieran. De esta misma forma, la inversión disponible para el sistema tecnificado adecuado. Dentro de los tipos de sistemas de riego por aspersión tenemos los sistemas convencionales. Estos sistemas son los primeros que se desarrollan en el riego de aspersión y se dividen a su vez en sistemas fijos, sistemas semifijos, de movimiento intermitente y movimiento continuo. Los sistemas fijos son aquellos que mantienen inmóviles todos los elementos que componen la instalación. Son sistemas de cobertura total, en los que los aspersores mojan toda la superficie que compone una unidad de riego, y se pueden diferenciar de sistemas fijos permanentes y sistemas fijos temporales, donde los permanentes son los que mantienen fijos todos los elementos durante la vida útil de la instalación, por lo que todas las tuberías deben estar enterradas. Requiere mucho cuidado y vigilancia en las operaciones de preparación del suelo y durante la campaña del cultivo, con objeto de no dañar las tuberías o los tubos porta aspersores, y son muy usuales en jardinería, ya que estos no se van cambiando de un terreno a otro. Los sistemas semifijos, estos se instalan al principio de la campaña de riego y se retiran al final de la misma, lo que implica que los ramales y sus tuberías de alimentación se encuentren sobre la superficie del terreno. Esto para andarlos trasladando de un lugar a otro o quitándolos y poniendo. Y dentro de estos tipos de sistemas, de los sistemas fijos permanentes temporales, es preciso tener precaución al instalar aspersores de bajo caudal cuando se emplean sistemas de cobertura total, ya que con frecuencia la presión de trabajo de dichos aspersores pulveriza demasiado el agua y se originan uniformidades muy bajas. Dentro de los tipos de aspersores de sistemas de riego tenemos los semifijos, y son aquellos que normalmente tienen fijos el equipo de bombeo y la red de tuberías principales, y que los caudales suelen ir enterradas. También en caso de existir tuberías secundarias y terciarias irían enterradas. Y esos pueden ser a su vez de tubería móvil, cuando el ramal de aspersión se cambia de toma o boca de riego con los cambios de postura de riego. Dentro de los semifijos es frecuente que los ramales lleven directamente acoplados los aspersores, o bien ir dotados de mangueras que desplazan a los aspersores en determinada distancia, ya sea de 30 a 45 metros, pudiéndose realizar varias posturas de riego sin necesidad de cambiar el ramal de aspersión. Tenemos los que son de movimiento intermitente, y estos sistemas de riego permanecen estáticos cuando están regando. Después de terminar de regar, se mueven a la siguiente posición de riego, utilizando para ello medios mecánicos, ya que son estructuras mucho más grandes y pesadas. Este sistema de riego consta con una línea de tubería con aspersores montadas sobre ruedas metálicas a una altura de
0.75 metros a 1 metro sobre el suelo. En el centro de la línea regante lleva una estructura sobre ruedas con un pequeño motor de combustión interno de gasolina, el cual se utiliza para mover la línea regante de una posición de riego a la otra. O sea que con un solo aspersor puedes regar todo tu terreno, pero ya que estos se pueden mover de un lugar a otro. Los que son de movimiento continuo y son aquellos sistemas que se encuentran en movimiento mientras aplican el agua. Los más usuales son los pivotes, los laterales de avance frontal y los cañones enrolladores. Los componentes esenciales de un sistema de riego por aspersión, sabemos que el sistema de distribución de agua por rocío precisa de ciertos elementos o componentes, y algunos de ellos son la fuente de abastecimiento del agua, el cabezal de control, aspersor y tubería. Dentro de la fuente de abastecimiento del agua puede ser un pozo profundo, un canal o un estanque. El cabezal de control pues está compuesto por una unidad de bombeo, de dispositivos de medición de agua y presión que previenen daños al sistema de válvulas de alivio de presión, válvulas de retroceso, reguladores de presión. Tenemos el aspersor, que es un aditamento que permite que el agua disparada a presión se convierta en pequeñas gotas, los cuales se repartirán de forma uniforme por el lugar. Las tuberías, pues las tuberías son tubos que pueden ser tanto de metal como de plástico y por los cuales se traslada el agua que va a alimentar el aspersor. Dentro de las tuberías de conducción y distribución, tenemos que la tubería de conducción es la tubería que lleva agua con la fuerza necesaria desde la captación hasta el reservorio. El funcionamiento de esta tubería debemos considerar que antes de poner en funcionamiento la línea de conducción se debe desinfectar la tubería de determinada manera, como es echar una mezcla de agua con cloro a la cámara de recolección en la cantidad indicada por el capacitador, luego abrir la válvula de salida para llenar una tubería. Debemos mantener la mezcla de agua-cloro durante 4 horas, luego sacar el agua con cloro a través de la válvula de purga y cerrar la válvula cuando no se siente el olor a cloro. En la tubería de distribución, esta conduce el agua desde el reservorio o la cámara colectora hasta los hidrantes de riego. Está formada por la red principal o de alimentación que distribuye el agua por la parcela y los ramales de aspersión, o en este caso los cañones o los aspersantes, que derivan de la tubería de distribución y conducción y conducen el agua hasta los aspersores. Generalmente la tubería de conducción son tubos de PVC y de diferente diámetro, que pueden ser de 2 pulgadas, 4 pulgadas, 6 pulgadas o más pulgadas. Este tubo se entierra a una profundidad adecuada. Como trabaja el tubo de conducción, es que puede conducir el agua a presión o simplemente como un canal. También conduce agua a presión cuando está lleno, y cuando no conduce tubo lleno se dice que trabaja como un canal. Otro de los complementos que lleva el sistema de riego por aspersión son los aspersores, y estos son los emisores del agua que lanza el agua pulverizada de un brazo con una o más salidas denominadas boquillas a distancias superiores a los 5 metros, dependiendo del tipo de aspersor. Estos pueden distribuir el agua sobre el terreno girando 360 grados. Los aspersores se clasifican en 2 tipos, ya sea emergentes o aéreos. Los emergentes es para efectuar el riego, como su nombre lo indica, emergen del suelo. Esto para efectuar el riego por el defecto de la presión del agua.
está en estado de no funcionamiento, se esconden bajo el terreno y su uso está extendido en jardinería. Los aspersores aéreos son los que tienen más uso en la agricultura, donde permanecen fijos instalados sobre una varilla de soporte o sobre sistemas de riego de aspersión móviles o autopropulsados, o en este caso también sobre torres de 4 pies. Los aspersores aéreos se clasifican también, tienen su clasificación, y estos se clasifican ya sea su mecanismo de giro o según el área mojada. Según el mecanismo de giro está el de impacto, el de turbina o engranaje y los rotativos o de reacción. El de impacto se produce un movimiento mediante el choque que realiza el agua al salir de la boquilla en un brazo oscilante, provocando el giro de la misma, que a su vez realiza el movimiento rotacional del aspersor. Son los que más tienen utilización en la agricultura. Los de turbina o engranaje es cuando el agua pasa por una turbina que realiza el giro del aspersor previamente a la salida por la boquilla. Y los rotativos o de reacción es cuando la inclinación del orificio de salida origina el giro. Según el área mojada encontramos los circulares y los sectoriales. Los circulares realizan un giro continuo de 360 grados y se suelen colocar en el interior de la parcela a regar para que el riego sea una área alrededor, como nombre indica, pues 360 grados, todo el área alrededor a determinada distancia se riega con ese mismo aspersor. Los que son sectoriales realizan un giro menor a los 360 grados y suelen utilizarse en los bordes de las parcelas para regar esquinas y laterales. Tenemos los aspersores que son para la agricultura, en este caso especificamos para la agricultura. Estos se clasifican según la presión que necesitan para su funcionamiento. Así distinguimos 4 tipos fundamentales: los de baja presión, media presión, alta presión y cañones. Los de baja presión necesitan una presión en torno de 1.5 a 2 kilogramos por centímetro cuadrado y tienen un radio de acción entre los 10 y 14 metros y caudales menores a 1 metro cúbico por hectárea. Por lo tanto, los de baja presión riegan una distancia de 10 a 14 metros, cayendo una cantidad de agua de 1.5 a 2 kilogramos por centímetro cuadrado, y los caudales o el riego es menor a 1 metro cúbico por hectárea. Los de media presión necesitan una presión en torno a los 2.5 a 4 kilogramos por centímetro cuadrado. Aquí se va a regular la presión de la bomba. En este caso, el mecanismo de bombeo que va a hacer que llegue por las tuberías al aspersor. En este caso, la presión que se le debe ejercer a los aspersores de media son de 2.5 a 4 kilogramos por centímetro cuadrado. Estos tienen un radio de acción, un radio de riego de 10 a 16 metros y su caudal o su lámina de riego es de 1 a 6 metros cúbicos por hectárea. Los de alta presión necesitan una cantidad de presión en torno a los 5 a 6.5 kilogramos por centímetro cuadrado y tienen un radio de acción de 16 a 20 metros y caudales de riego de 6 a 40 metros cúbicos por hectárea. Los cañones son los que tienen un diámetro más grande y estos necesitan una presión mayor a los 7 kilos por centímetro cuadrado. Tienen un radio de acción entre 30 y 50 metros y caudales superiores a los 40 metros cúbicos por hectárea. Dentro de los accesorios de control y operación del sistema de riego encontramos en primer lugar los accesorios de control.
y estos son muy recomendables determinados, ya que son muy recomendables determinados elementos de control, tanto del caudal como de la presión. Es aconsejable, cuando la topografía lo requiera, instalar reguladores de presión en la entrada de las unidades o subunidades de riego para conseguir presiones homogéneas en toda la instalación, especialmente si el terreno es ondulado y existen diferencias de altura considerables entre distintos puntos de parcela. Tenemos los reguladores de presión. Estos son accesorios de los aspersores instalados en los tubos portaaspersores, cuya función es mantener la presión en un estrecho rango con el objetivo de evitar fluctuaciones de presión en una instalación de riego por aspersión. Su objetivo es garantizar la suficiente uniformidad de presiones entre los diferentes aspersores. Los que son de operación. Los accesorios de operación son aquellos que sirven para operar los elementos que conforman los sistemas de riego por aspersión, y deberá seguirse un procedimiento que garantice su funcionamiento adecuado y disminuya el riesgo de deterioro. También tenemos los accesorios de llenado y vaciado de tuberías, y estos sirven para colocar en funcionamiento el sistema por primera vez y para suspender el servicio de agua para el riego o para restablecerlo después de un corte, ya que es necesario tomar precauciones que eviten la disminución o la interrupción del caudal y la rotura de tubo. Esto debido a la presencia de aire o la ocurrencia de una sobrepresión o todo un vacío. Por último, las recomendaciones para un buen uso del riego es que se revise el equipo de riego, que el equipo de riego se encuentre en buen estado, y en dado caso que no, se repare oportunamente los daños, que no cambie el tamaño de las boquillas del aspersor y la altura del elevador recomendada por los técnicos. Utiliza un regulador de presión junto al aspersor, especialmente para el riego de los predios más inclinados, y que solicite asesoría a técnicos. También dentro del sistema de riego por aspersión necesitamos tener en consideración que dentro de todo el sistema tiene distintos componentes. Y aquí debemos también tener en cuenta el tanque fertilizador y los filtros. El tanque fertilizador son depósitos que se instalan en los cabezales de riego, donde se realizan las diferentes disoluciones de abonos químicos para su aplicación junto al riego, en este caso fertilizantes foliares, ya que el número de los tanques que hay en una instalación depende del uso que requiere la explotación agrícola. Para la instalación de estos se suelen instalar varios tanques con el objetivo de evitar interacciones químicas que puedan presentar los diferentes tipos de fertilizantes, debido a que algunos son incompatibles en otras disoluciones. Y los filtros de los tanques son utilizados en casi todas las explotaciones agrícolas para obtener un buen reparto de agua de riego. Esta, al no estar filtrada, puede arrastrar piedras y sedimentos que se con facilidad a los aspersores. Por lo tanto, se deben utilizar los filtros, ya sea de arena o de malla o de anillas, para que estos no obstruyan el paso del agua de los aspersores hacia el exterior, o sea, hacia el cultivo, y no dañen el riego o interrumpan la dispersión del agua por alguna piedra o algún sedimento que traiga el agua. Por mi parte sería todo. Espero que les haya quedado claro lo que es un sistema de riego por aspersión, donde tenemos que este sistema de riego es uno de los más utilizados en la agricultura, aunque también se debe considerar que al utilizar este sistema de riego también es uno de los que el agua que se utiliza es uno de los que más se pierde, ya que el mayor porcentaje de agua suministrada al cultivo se evapora y es
menor el agua que se adhiere al suelo, que se utiliza al suelo.